y entender también de qué profecía estamos hablando, necesitamos saber primero que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías fue el último de los profetas y la última voz de advertencia de Dios antes de la primera venida de Jesucristo, el Mesías. Después de hablar a través de Malaquías, Dios guardaría silencio por 400 años. Solamente después de 4 siglos, 400 años de silencio, encontramos el libro de Mateo, y ambos están entrelazados de una forma asombrosa. Malaquías termina hablando de un mensajero que prepararía el camino para el Mesías, y Mateo empieza hablando de ese mensajero que ya llegó. Sabes, el libro de Malaquías fue escrito para el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías. Los israelitas ya habían regresado del cautiverio babilónico y Dios levantó a Malaquías para dar su último mensaje de advertencia antes de la llegada del Mesías. Nosotros también vivimos en los días previos a la llegada del Mesías. La venida de Jesús se aproxima y es admirable cómo en nuestros días la iglesia se parece mucho con la iglesia en los días de Malaquías. Bueno, Dios prometió a Israel que antes de la llegada del gran día y terrible, y se refería a la venida primera del Mesías, Dios enviaría al profeta Elías. Pero ¿a quién se estaba refiriendo Malaquías? ¿Significaba acaso que Elías volvería de los cielos antes del día grande y terrible, antes de la llegada del Mesías? Los israelitas realmente creían que Elías vendría. Ellos esperaban que Elías regresaría para anunciar la llegada del Mesías. Pero Malaquías no se refería a eso. Malaquías estaba hablando de un mensajero que llegaría antes de la venida de Cristo, de la primera venida, pero con el mismo espíritu y con el mismo poder de Elías. ¿Y sabes quién fue ese mensajero? Juan. Juan fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Estoy hablando de Juan el Bautista. Él llegó antes de Jesús llamando al pueblo al arrepentimiento, a fin de que se preparase el pueblo para recibir a Jesús en su primera venida. Pensemos un poco en la situación de Israel en aquellos días. Todos esperaban al Mesías. Estaban cansados de la opresión. Habían retornado del exilio, vivían controlados por un poder extranjero, pero esperaban el día del Mesías. Con toda seguridad ellos cantaban himnos anunciando la venida del Mesías. Y lloraban, ayunaban, clamaban a Dios por el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, no estaban preparados para recibirlo. Por eso era necesario que se levantase un mensajero para preparar el camino. En realidad, el camino que debía ser preparado eran los corazones de los miembros de la iglesia de aquel tiempo. Ellos esperaban la llegada del Mesías, pero solo en la teoría. Sin embargo, en su corazón estaban lejos de Dios. Habían caído en un formalismo religioso que era solo ir a la iglesia y cumplir con el ritual y nada más. Ahora, en ese contexto, Juan el Bautista llega predicando el arrepentimiento. Solo que ese arrepentimiento no es solo para los pecadores paganos que ignoraban las enseñanzas del Torá. Claro que también era para ellos. Sin embargo, era principalmente para los miembros de la iglesia. Aquellos que se reunían todos los sábados en las sinagogas para alabar a Dios. Sabes, es muy triste que el trabajo de Juan no hubiera tenido resultado, porque finalmente el Mesías a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel perdió su gran oportunidad. Ellos, aunque esperaban la venida del Mesías, la primera venida, ellos no estaban preparados para recibirlo. Anhelaban la venida, pero no estaban preparados. ¡Qué ironía! Lo esperaban tanto y de nada les sirvió. La teoría de su esperanza era muy bonita, sin embargo, no pasaba de la teoría. Solo, mi amigo querido, ese tiempo ya pasó. Ya no necesitamos hablar del pueblo judío de aquellos días. Hoy ya no vivimos en los días de Juan el Bautista. Jesús ya vino, ya murió en la cruz, ya subió a los cielos y hoy intercede por nosotros. Hoy ya no esperamos
la llegada del Mesías en su primera venida. Hoy nos estamos acercando a una velocidad extraordinaria de la segunda venida del mismo Mesías que Israel rechazó. Cristo viene otra vez. No viene más para pagar el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Regresa para colocar un punto final a la historia del pecado y llevarnos con él a las mansiones de su Padre. Pero la pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿estamos nosotros preparados hoy? Tal vez sí, tal vez no. Por eso, el último mensaje divino es: teman a Dios y denle gloria. Si tú pudieses percibir, ¿sabes? El humanismo está arraigado en las propias células de la iglesia moderna de nuestros días. Hoy llamamos de adoración a Dios a la adoración de nuestros gustos y de nuestras emociones. Las expresiones que más se oyen hoy dentro de la iglesia son: yo creo, me parece, yo pienso, esto me gustó, yo amo esto, yo prefiero. Pero ahora viene el ángel y dice: temed a Dios y dadle gloria. Quiere decir, la humanidad le ha robado la gloria a Dios. La iglesia no está libre de culpa. Dios ha dejado de ser el Dios soberano y todopoderoso para muchos. Se ha transformado solamente en una simple energía, un adhesivo, un nombre a ser cantado y nada más. A veces yo tengo la tendencia a vivir durante la semana como si Dios no existiera. Sin embargo, el sábado levanto las manos en alto, emocionado, y canto mientras las lágrimas ruedan por la faz. Hago de mis emociones el centro de mi adoración. Pero el texto de hoy habla de volver a Dios y volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que aunque aparentemente todo está bien, las cosas en realidad no andan bien, y la raíz de todo está en el hogar, en la casa, en la familia. Si deseamos un reavivamiento hoy para esperar la segunda venida de Cristo, ese reavivamiento debe empezar en el hogar, entre esposos y esposas, entre padres e hijos. Antes de la primera venida de Cristo, Dios levantó a Juan el Bautista con el mismo espíritu y el poder de Elías. Y antes de la segunda venida, Dios levanta al remanente con el mismo mensaje de Elías y con el mismo espíritu de Elías. Esto nos lleva al segundo punto de la lección. Hablemos un poco de los tiempos de Elías. Mira, la introducción del culto a Baal en Israel por parte de Jezabel, la esposa Sidonia del rey Acab, aceleró la caída moral de la nación. Las enseñanzas de Dios que enaltecían el matrimonio, hablaban bien de la familia, de la sexualidad sana, esos temas se vieron ensombrecidos por prácticas como el incesto, la prostitución y perversiones sexuales. Ahora, es en ese escenario de conflictos en torno de la familia que aparece Elías, y entre los muchos incidentes de su vida se encuentra el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Lo que Dios quiere enseñar con ese milagro es que Él se preocupa por los hogares y por las familias. Dios cuidó de la viuda con el milagro del aceite que no se acababa. Y cuando su hijo murió, usó al profeta para resucitar al muchacho y restaurar una familia que estaba deshecha. Por eso el mensaje de Elías tiene que ver con la restauración de los hogares. Y ese es el mensaje que también le toca predicar a la iglesia de nuestros días. Restaurar los hogares. Mi dolor es que a veces nosotros estamos tan preocupados en defender la doctrina, en probar las creencias fundamentales de la iglesia. Decimos, vamos a predicar el mensaje del tercer ángel, y comenzamos a atacar a esta iglesia, a la otra iglesia. Y sin embargo los hogares están deshechos. Padres, hijos, a veces no se hablan, esposos, esposas. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje de Elías está haciendo en la iglesia hoy? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Porque el mensaje de Elías tenía como propósito restaurar
los hogares destruidos? ¿Están nuestros hogares siendo restaurados? Si no lo están, ¿cómo podemos predicar el último mensaje de Elías para este tiempo? En la tercera parte de este estudio veremos cómo se reconstruye el altar del pueblo de Dios. Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En este texto que acabamos de leer, encontramos una expresión que es clave, la expresión dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa es la frase clave, dos pensamientos. Para Israel, esos dos pensamientos, esos dos caminos, esas dos maneras de mirar la vida eran Dios y Baal. Para nosotros hoy son Dios y muchas maneras de ver la vida, muchas filosofías que invaden la iglesia, empezando por la familia, porque la familia es el núcleo de la iglesia. Todo lo que viene a la iglesia viene a través de la familia. La familia es el centro, la célula principal de la iglesia. La iglesia es lo que las familias son. Y si el altar de la iglesia está destruido, es porque el altar de las familias está destruido. Y esto no se refiere solo al culto familiar, sino a la manera de observar la vida. ¿Cómo miras la vida? ¿Es Cristo el centro de todo lo que haces? ¿O te has contagiado de la manera de vivir de nuestros días, de la cultura de nuestros días, de lo políticamente correcto de nuestros días? Invade esa manera de ver la vida, invade a las familias a través de la televisión, del internet, de las películas, de las músicas. Hoy día, la manera de ver de la gente que no conoce a Dios, cómo ellos ven la vida, es una inversión de valores. Lo que era antes malo, hoy es bueno. Lo que era bueno es malo. Y lógico que si la familia es contagiada, esa familia forma parte de la iglesia. La iglesia es contagiada, porque la iglesia es la suma de las familias. Si queremos corregir la vida de la iglesia, tendremos que corregir la vida de las familias. Y ahí nadie puede intervenir. Solo tú. Tú como padre, como madre, como hijo. Tienes que restaurar los valores. Y para eso, tal vez menos internet y más Biblia. Menos en internet para recibir la influencia de afuera y más conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida. Tienes dos caminos, dos pensamientos, dos maneras de ver la vida. O sigues a Dios y su palabra, o sigues a Baal, a los Baales de este mundo, con su manera de encarar la vida. Hablemos en la cuarta parte de la reconciliación. No existe reconciliación sin arrepentimiento. Por eso el mensaje de Elías y de Juan fueron mensajes de arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Leamos lo que dice Juan 1, 35 al 37. El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es un fruto humano. No es el dolor que tú sientes porque crees que alguien va a descubrir lo que hiciste. No es el dolor que sientes porque estás sufriendo las consecuencias de algo malo que hiciste. El arrepentimiento es el dolor de haber herido el corazón de Dios. Y ese dolor solo te lo puede colocar Jesucristo. Por eso, Juan, para predicarle el arrepentimiento a sus dos discípulos, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Levantó al Cordero porque solo Cristo es capaz de entrar a la intimidad del alma humana y sacudirla y decirle al hombre: estás equivocado, la manera como estás viviendo no está correcta. Entonces, dice el texto, los discípulos le oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús. Ese es el resultado de levantar a Jesucristo. No hay manera
de llevar a la iglesia al arrepentimiento hoy sin levantar a Jesucristo. Y solo cuando el ser humano se dé cuenta que la manera como está mirando la vida, como está caminando, aún dentro de la iglesia, pero está caminando influenciado por el mundo, por los baales de nuestros días. Cuando la gente entienda eso, sienta dolor por eso, estaremos en condiciones de dar el primer paso en dirección a corregir nuestra manera errada de vivir. Llegamos al fin de este estudio hablando de la reconciliación en los últimos días. Leamos Lucas 1, versículos 16 y 17. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién hará ese trabajo? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. Ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Pero cómo trabaja el Espíritu Santo? A través de la conciencia. Pero no a través de una conciencia oscurecida por la influencia del mundo, sino a través de una conciencia santificada.